Bueno, la primera pregunta tiene que ver con la importancia de las prácticas de campo. A mí me parece que son fundamentales, sobre todo bajo el modelo de la escuela, que tiene que ver con el aprendizaje situado. Y las prácticas de campo son una herramienta fundamental, si no es que llegan a convertirse como en el centro del aprendizaje. A mí me parece que es claro que bajo un esquema tradicional, pues hay mucho conocimiento que se transmite dentro del salón de clase, pero ese conocimiento es como muy teórico, es muy abstracto, es muy analítico, se traduce con un lenguaje muy formal, pero cuando los alumnos combinan esto con las prácticas de campo, pues eso les permite aterrizar todo eso abstracto que vieron en el salón de clase a una realidad muy concreta, ¿no? Y muy específica. Y ahí se generan o se potencializan los procesos de aprendizaje, porque los alumnos en las prácticas de campo crean significados, dan sentido a eso que oyeron en el aula y porque además en las prácticas de campo no solo llegan a observar, sino que llegan a accionar, llegan a hacer cosas. Entonces, las prácticas de campo se convierten en algo muy importante para algo que decimos también que es el aprendizaje experiencial, ¿no? O el aprendizaje encarnado. Es ese en el que pones ya el cuerpo, ¿no? En un aprendizaje que pasa por lo corporal, que pasa por los sentidos, no solamente el de la vista o el auditivo, que es el que más se ejercita en el salón de clases, sino que ya utilizas casi todos tus sentidos, incluso pues te implicas emocionalmente y también se implica el raciocinio, ¿no? Entonces ya hay muchos enfoques pedagógicos que hablan de la importancia de que el aprendizaje se sienta con el cuerpo y se involucren las emociones y para esto pues las prácticas de campo son súper importantes. Y bueno, creo que también a los alumnos les permite como identificar su lugar, esto que decimos también aprendizaje situado. No solo sitúan la realidad de los otros que están observando y con los que están interactuando, sino que también las prácticas de campo les generan procesos de autorreflexión, porque les contrasta con una realidad que les es ajena y eso los lleva a cuestionar su propia realidad. Y eso pues me parece que también es muy interesante cuando hablamos pues, del aprendizaje situado. La segunda pregunta sobre cómo las prácticas de campo benefician a los estudiantes, pues creo que se la vinculo con la anterior, pero yo diría pues que finalmente se benefician mucho porque como ya lo dije, experimentan in situ, ¿no? Y vuelvo a repetir que cuando digo que el aprendizaje es experiencial, es porque involucran pues su cuerpo, sus emociones, su mente, y es como si ellos se convirtieran en el principal instrumento de aprendizaje. Y eso es muy rico, ¿no? Entonces, por supuesto que esto hace que la experiencia cognitiva sea mucho más rica porque logran conocer a otros de manera directa y logran conocerse a sí mismos, ¿no? Este diálogo con el otro también los lleva a cuestionarse a sí mismos, incluso a mirar su realidad inmediata con otros ojos, porque te das cuenta que hay otras formas, ¿no? Y entonces te das cuenta que hay formas mucho más diversas más allá de la tuya, ¿no? Entonces es como que nos lleva también a ser mucho más comprensivos, mucho más empáticos, mucho más sensibles con los otros, con aquellos que a veces vemos tan distantes y tan ajenos. Y me parece que, bueno, ya dije que genera como una experiencia cognitiva muy rica, pero también pues les potencializa habilidades de investigación, porque ahí logran fortalecer pues los cuestionamientos que se hagan sobre la realidad, la elaboración de preguntas. También les ayuda mucho a desarrollar habilidades de comunicación y también habilidades, por ejemplo, sociales de interacción que son fundamentales. Sobre si los alumnos, si considero que mejoran las habilidades de comunicación en las prácticas de campo, totalmente, definitivamente, porque finalmente la comunicación implica un ejercicio cognitivo.
los estudiantes para poder comunicarse necesitan primero haber como aprendido ciertos elementos de la realidad para después pues traducirlo en un lenguaje y generar esa interacción y esa comunicación con los otros. Entonces, eh, de alguna manera en campo los alumnos traducen eso que entendieron en clase en un escenario cotidiano, ¿no? Y eso pues los obligan a hacer preguntas, a interactuar con los otros, pero con un lenguaje diferente, un lenguaje que no es academicista, un lenguaje que no es técnico, sino que pues es como de uso cotidiano. Y aprender lo mismo desde diferentes lenguajes, pues es una riqueza también en el aprendizaje. Además, creo que en las prácticas de campo los alumnos aprenden a comunicarse más allá del lenguaje oral. Y esto, al menos en las ciencias sociales, es algo en lo que ponemos mucho énfasis. Comunicarse con el cuerpo es súper importante. Aprender a comunicarse con toda, ¿no? Lo que forma nuestra integridad como sujetos cognoscentes. Entonces, aprendemos a comunicarnos con el cuerpo, también aprendemos a interpretar el cuerpo de los otros cuando estamos interactuando y vemos pues algunas señales corporales que nos hablan de incomodidad, de dolor, de rabia, de evasión. Eso también es muy importante. Y bueno, por supuesto también aprendemos a interpretar silencios, por ejemplo. Eh, Estamos muy atentos pues a esta corporalidad, a estos contactos físicos, y eso es algo que nosotros aprendemos a leer en campo. Luego viene también, después de las salidas de campo, que es toda una experiencia vívida, luego viene la comunicación escrita a través del reporte de campo, que es fundamental, ¿no? No solamente se va a campo como a hacer un viaje turístico de placer, sino que después viene el ejercicio de sentarse a escribir y a narrar y a interpretar todo eso que viste, observaste, experimentaste en campo. Y eso, por supuesto, fortalece la comunicación ahora escrita, ¿no? Entonces ellos primero tienen que describir, ¿no? Entonces ahí se fortalece mucho la habilidad descriptiva, de comunicación escrita en un sentido descriptivo, pero luego eso que describieron y que escribieron lo tienen luego que interpretar. Entonces es como un tercer nivel, que ya es entonces generar documentos escritos interpretativos sobre eso que vieron y encarnaron y eso que están discutiendo abstractamente en el salón de clase o con las lecturas. Entonces, definitivamente que sí fortalece mucho su comunicación. Y la última pregunta sobre si desde mi experiencia he observado que mejoran las habilidades de comunicación antes y durante las prácticas de campo, también totalmente. ¿No? Me parece que los alumnos pues logran, pues sí, como ya lo dije, comunicarse de una manera mucho más clara, con un lenguaje diferente, ¿no? Y eso es algo muy importante, que nuestros alumnos desarrollen la habilidad para comunicarse con diferentes sectores de la realidad. Es muy importante, entonces aprenden como el lenguaje técnico y academicista en el aula, pero también aprenden a comunicarse de manera cotidiana y sencilla, ¿no? Y bueno, van aprendiendo a hacerlo eso en campo, también logran ser mucho más, una comunicación mucho más asertiva, generan mayor confianza, como ya dije, luego sus reportes de campo son mucho mejores. Y bueno, yo creo que algo muy importante es que la comunicación no es otra cosa más que un signo, ¿no? O sea, el lenguaje al final de cuentas está compuesto por signos, tanto el lenguaje oral como escrito. Y nosotros, al menos en el área de ciencias sociales, justo uno de los ejes centrales es aprender a interpretar estos signos. Signos que nosotros interpretamos como algo cultural, algo histórico, y es por eso que damos también mucha importancia a los discursos, a lo que la otra gente nos dice y cómo nos lo dice, y luego solo interpretamos.
y a partir de ahí pues generamos conclusiones y reflexiones sobre la realidad. Entonces es justo poner mucha atención en cómo se comunican los otros y luego a partir de eso nosotros generamos también todo un proceso de comunicación de los aprendizajes. Entonces, claro que juega un papel central.